cantando las gloriosas notas del himno nacional dominicano en estos momentos. Del gobernador provincial Marcelo Cordero está su asistente, el señor Enrique Escoto, el Lique. Tenemos una representación del senador Eugenio Lu Cabrera, también su asistente, el licenciado Luis Miguel Rodríguez. Proceder a saludar a algunas personalidades también de este municipio, como lo son la directora del liceo, la señora Antonia Perdomo. Queremos colocar este nuevo gobierno, la dirección de este proyecto de Manzanillo en la mano de Dios. Queremos invocar sobre usted, señor ingeniero, señor encargado, invocar sobre usted la presencia de este Dios misericordioso, este Dios que sabe. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de hacer un pedido a Dios, a Yahvé, él le pidió un corazón justo, un corazón sabio para gobernar y para regir. Queremos también esta mañana pedirle a Dios para usted un corazón justo, un corazón misericordioso para con estas comunidades, que sea capaz de regir el proyecto con sabiduría, con amor, con misericordia, pero sobre todo con progreso para la comunidad. Este proyecto que hace grande el país. Dios Padre bueno, de poder, de bondad, de misericordia, mira el corazón de este hijo tuyo que está en tu presencia en esta mañana. Derrama sobre él tu espíritu de sabiduría para que pueda regir, gobernar, orientar, gerenciar este proyecto. Es un proyecto en beneficio de la comunidad. Siempre su mirada, su corazón se dirija a hacerlo grande, grande para ayudar a construir el reino de Dios entre nosotros. Primero, por la excusa porque tenía una reunión con la gente de Salón. Para mí constituye un gran honor en un día tan especial como este, que las nuevas autoridades que hoy toman posesión como administrador de la Manzanillo, don Guillermo, de tomando en cuenta para esta palabra. Agradecer a la prensa, a los compañeros del PLD, a las personalidades que hoy se encuentran acá, muy especial a Leonel Senio, quien es viceministro administrativo de la presidencia, en representación del ministro José Ramón Peralta, al presidente del PLD de Montecristi, director de desarrollo fronterizo, compañero Tito Bejarán. De igual modo, al compañero que viene a dar apoyo a un gobernador, Aridio, diputado por La Vega. De igual manera, en representación del señor gobernador, al señor Lique, que también hace hoy presencia, a los subadministradores del Manzanillo, a todas las personalidades, al señor alcalde, colega Luis Méndez, a la señora Gladys Rivas, que me dice que está por ahí, que es directora de la Junta de Diputados de Palo Verde. Hoy, 19, es un día especial. Decimos especial no porque llega un compañero, no es porque llega un nuevo administrador, sino especial porque cada vez que se celebran estos eventos se convierten en especiales. Dar la bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? Y decirle a Guillermo que el presidente tomó una decisión de designarlo como administrador de Manzanillo, y que la responsabilidad no solamente será de Guillermo, sino también será de la sociedad, por muy especial del Partido de la Nación Dominicana,
del PLD, que tiene la responsabilidad social, junto con el señor presidente de Medina, que las cosas aquí marchen, cambien y sea el beneficio de la región, especialmente de la provincia de Montecristi. Así es que, don Guillermo, sé que será un arreglo para usted, será un gran compromiso, porque el proyecto de la Cruz de Manzanillo necesita en estos momentos que hombres con visión dedicados a trabajar le cambien el rumbo y le cambien la vida al proyecto y luego pueda cambiar la vida de sus habitantes, que muchos necesitan de él, porque históricamente ha sido el sustento de la provincia de Manzanillo y de la región. Manzanillo y la provincia de Montecristi no pueden vivir sin el proyecto de Manzanillo, porque tiene muchos padres de familia que laboran, pero constituye también una garantía para el Estado Dominicano. Así es que sean bienvenidos y cuenten con el PLD, con su alcalde, y cuenten también con los alcaldes de la provincia de Montecristi y con esta sociedad que le va a apoyar. Bienvenido, y para nosotros es un gran honor. Buenos días a todos, personas que me acompañan aquí en la mesa principal, a todos los que hoy, compañeros del proyecto y miembros de la prensa, amigos. Como señalaba el señor alcalde, hoy es un día muy particular. En nombre de la Presidencia de la República me toca poner formalmente en posesión al ingeniero Guillermo Torres, representando al ministro administrativo de nuestro ministerio, el licenciado José Ramón Peralta. Y aunque esto es un acto relativamente protocolar, es un acto que nunca deja de tener ciertos simbolismos. Bien mencionaba el señor alcalde que este es un proyecto vital, no solamente para Manzanillo, no solamente para Palo Verde, donde está el proyecto, sino para toda la región. La Presidencia de la República tiene un interés muy particular de que este proyecto se fortalezca y continúe hacia adelante, porque de él depende la actividad económica de miles de personas. Por lo tanto, yo le auguro al ingeniero Torres el mejor de los éxitos en estas nuevas funciones. Ya estaba involucrado en el proyecto como director técnico. Lamentablemente el administrador saliente, por motivos de salud que ustedes conocen, no nos puede acompañar hoy, pero creo que también le desea el mejor de los éxitos a Guillermo, y la presidencia va a estar siempre atenta a que el proyecto continúe desarrollándose, continúe generando beneficios para la comunidad, para la zona, porque ese es el objetivo principal de este proyecto, que la comunidad de Manzanillo y todas las comunidades aledañas puedan mejorar sus condiciones de vida a través de empleo y a través de la misma actividad económica que el proyecto genera para los habitantes de la misma. Así que enhorabuena, formalmente ya queda investido como administrador. Usted la palabra del viceministro. Buenos días a todos. Lo primero, los saludos protocolares, alcaldes, diputados, semidiputados, está aquí, pero usted se va a probar y demás autoridades presentes, y especial, muy especial, y me excusan los demás, a los gerentes técnicos de la finca La Cruz Manzanillo. A todos los empleados del proyecto. Yo tengo casi 4 meses aquí, 3 meses y 20 días por ahí. Y la verdad que ha sido una experiencia inolvidable para mí, pero sobre todo edificante. Porque estoy seguro, que les he preguntado y dicen que es así, que es la primera vez que un director operativo, un director técnico, un gerente técnico, lo hacen administrador del proyecto. Quiere decir que yo tengo una grandísima ventaja. Ya yo sé lo que es el proyecto. Yo sé dónde hay 1 millón de debilidades y se pueden corregir. Hoy precisamente, me edifiqué mucho contigo, por 6 años, y
todo lo que Tito me decía es así. O sea, el proyecto es así. Eso no hay duda. Pero también yo pienso que donde yo paso veo una diferencia. Gracias a Dios he tenido esa oportunidad. Porque la gente que habla duro y alto tiene que ir por la derecha. Yo hablo duro, alto y de frente. Igual que arriba. Y lo que dice el padre Pablo, sobre tener un poquito de corazón para hacer las cosas, sí, yo espero tenerlo, poder tener la inteligencia para no cometer errores ni abusos. Yo me libro de un abuso, pero somos humanos, ¿verdad? En primer lugar, dar las gracias al presidente Daniel Medina por designarme aquí. Yo pienso que uno siempre le dice al presidente, no lo voy a fallar, gracias por confiar en mí, pero de verdad, le doy las gracias a José Ramón, al presidente, y en su representación a mi ya amigo, Lionel Señor, porque les he demostrado, estamos demostrando que el proyecto sí se puede rescatar. Lo vamos a rescatar de una manera práctica, real, yéndonos nosotros a la parte vulnerable. Vamos a hacer limpieza, vamos a ampliar el área de cobertura, pero sobre todo atender el guineo, la mata de guineo. Eso es lo que hay que hacer en el proyecto. Eso es lo que le da al proyecto el futuro. Nosotros tratar de ampliar las áreas de siembra con calidad, con técnica. No podemos sembrar sin agua, no podemos sembrar si no abonamos, no podemos sembrar con una maleza que nos da el pecho. O sea, hay un millón de cosas. El proyecto se le está yendo de la mano al gobierno porque la corrupción dentro del proyecto es algo real, todo el mundo me lo dice. Todos los empleados me dicen, caramba, cuánta gente que está en el proyecto cobrando más que yo. Y yo aquí vengo y me fajo y nadie me dice nada, nadie me ayuda. Eso es verdad, aquí la mayoría de los empleados no tienen seguro médico. En sentido general, le queremos decir que vamos a tratar de resolver las prioridades. No tenemos una vuelta mágica, el gobierno va a seguir ayudándonos. Y yo sé, el ministro nos dijo a nosotros en una reunión tenemos aquí el director financiero del proyecto, con el viceministro y el ministro, hemos tenido varias reuniones. Y definitivamente la presidencia está en la mejor disposición de que el proyecto se encamine, de nuevo, se reencauce. Todo está deteriorado. Ustedes lo saben, hasta la casa, esa casa está en pésimas condiciones. Vamos a vivir ahí, pero hay que ir reparando goteras, los baños rotos, se entra por la cocina, me entra sobre el frente. O sea, está todo por revés, no entiendo. Pero así está y eso no lo vamos a hacer. El proyecto viene en algún punto, tiene gente cuidando que son conocidos como pillos, y esos son los que cuidan. Entonces, oiga, muy increíble. Hay muchísimas cosas que no quisiera decirlas, que debo decirlas, pero no lo voy a decir. Pero lo vamos a tratar de corregir en la medida, porque muchas cosas son administrativas, no hay que tener una varita para hacerlo. Y a eso vamos. Ahora, para las personas que no me conocen todavía, la prensa y estas provincias aledañas, yo no soy vegano, ¿verdad? Tengo el estado me gradué de ingeniero agrónomo en Aguate del año 1981. O sea, 35 años que terminamos, en enero del 81. No soy tan viejo, pero... Y estamos tratando de seguir sobre la forma profesional que he manejado hasta ahora. Fui gobernador provincial de La Vega en 2010-2012, en el gobierno del presidente Fernández. En 2012, cuando llegó Danilo, mi presidente, pasamos a ocupar otras posiciones. Fui también director de Procesa, una procesadora de semillas de arroz en La Vega, y fui subdirector de INAPA. Salimos de ahí por asunto de no compaginamos con el director anterior que está ahora. Su forma, yo soy un hombre de frente y claro, que trabaja así no trabaja conmigo, ni yo trabajo con él tampoco. Y la historia me dio la razón. La historia inmediata me dio la razón sobre qué tipo de persona era. De todos modos, tengo ya 4 meses que
viceministro me nombró como director operativo. Eso es un cargo administrativo, lo nombró por la presidencia. Y ahora estoy como administrador del proyecto ya por el presidente de la Unión Medina. Entonces, cualquier que piense que ustedes van a hacer una pregunta, yo lo único que quiero decirles es que los que me conocen son los mejores voceros míos. Y aquí esperamos ahora seguir trabajando. Este traje, esta ropa que tengo puesta, no creo que dure mucho con ella hoy. Yo le digo a los agrónomos, a los agrónomos, yo los agrónomos son gente. Vamos a trabajar, vamos a ir al campo, pónganse botas, pónganse zapatos, jeans, vamos a trabajar. Yo me quito esta ropa desde que se vaya el viceministro, me pongo mi jean y a las 3 tenemos una reunión en el proyecto. La reunión de los lunes se pospuso de las 10 para las 3 de la tarde, porque vinimos a trabajar. Y yo entiendo también que tengo aquí voy a tener como administrador una grandísima ventaja. En la parte económica, en la parte financiera, tengo un hombre de 30 y pico de años en la banca. La día de la tuya, no importa. 30 y pico de la banca. Que vino a los proyectos, nombrado también por la presidencia, con una enorme experiencia en esa área. O sea que el área financiera y económica se va a sanear por completo. Quiere decir que esta oficina prácticamente va a estar en buenas manos. Y poco a poco iremos haciendo los cambios necesarios para que la parte financiera sea transparente, palabra que me usó el ministro cuando me felicitó allá en la lamentación. Quiero transparencia, quiero carácter, una palabra muy complicada, que no la voy a decir ahora. Y por favor, carácter, ética, eficiencia. Esas tres por suerte, esas tres cosas me han caracterizado hasta ahora. Ya la edad mía no creo yo que vaya a meter la pata, a meter la mano. La pata sí le puede meter. Entonces yo pienso que estamos equivocando, claro, eso es normal. Gracias a todos por venir, a la autoridad sobre todo. Escúcheme que no cité un nombre porque es cansón eso. Y me entenderán si no me dicen los nombres, pero también quiero apoyar, darle un saludo muy especial a una parte que siempre lo hago para último, pero que en esta ocasión es solamente para que se sientan importantes al PLD de la provincia. Yo quiero saludarlos a todos y que sepan que hay mucho PLD para mucho tiempo. Yo soy político también. Estoy aquí como técnico, pero soy político. Entiendo que las cosas deben ir caminando. El proyecto va a ser suficiente. Si acaso cometemos alguna injusticia, estén por seguro que lo vamos a tratar de resolver, pero tengan paciencia. Tengan paciencia. Que inmediatamente el proyecto se reencauce por mejor lugar, vamos de nuevo a ir aumentando los planes sociales, vamos a redirigir el plan social. Yo incluso me reuní con el encargado del plan social provincial, lo voy a hacer con el gobernador, con los síndicos, con cada uno de ellos para los planes sociales llevarlos de una manera mejor dirigida y entregarle la fruta que corresponde al plan social, no la fruta de exportación como llevarse como plan social. Y ahí evitaríamos muchísimas coberturas que hay ahora mismo en el ambiente. Gracias de nuevo y estamos a la orden. Hemos llegado a la parte final, recordándole que hay un refrigerio a la salida. Gracias a todos por venir.